Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en esta serie de videos que estamos haciendo sobre finanzas descentralizadas, sobre Bitcoin, particularmente con Roofstock. Estamos haciendo justamente un journey, cada paso que tiene que hacer el usuario para meterse dentro del ecosistema y en esos paso a pasos, qué mejor que ir conociendo a los actores importantes que hay detrás de justamente este proyecto. Y acá tenemos el gran, pero gran placer de estar con Diego, dice ahí en su nick, le voy a decir Dieguito por cómo lo llaman dentro del Claro, ecosistema, uno de lo voy a los... editar. Lo voy a editar para que me exacto, ahí reconozcan está. en el video. Sí, queda muy formal. Dieguito es una persona que la verdad que si bien ha laburado en un montón de lados y la verdad es para mí un verdadero honor tenerlo acá, es una persona muy cercana, muy cálida. Es una persona que en ningún momento marca esa distancia y decir, no, yo fundé o cofundé estos proyectos. Así que nada, primero agradecerte por tenerte acá, la verdad que es un placer. Uno de los co-founders de Rusto, que estás creo que como presidente también de IOB en estos momentos y uno de los co-founders también de la ONG Bitcoin Latam dice ahí, y Bitcoin Argentina también, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, o sea, cofundamos con Rodolfo Andráñez y Franco Amati la ONG Bitcoin Excelente. Argentina y también la Bitcoin Latinoamericana, de la cual se desprende la BitConf, ¿no? La conferencia Bitcoin Latinoamericana. Tremendo. Y con Sergio Lerner, Adrián Eidelman, Rubén Alman y Gabriel Kurman, cofundamos Roofstock. Y bueno, y ahora también estoy digamos, sigo como decías vos, como presidente del directorio de Roofstock Labs, pero además también estoy como presidente de la IOB Foundation en Suiza, que trabaja en todo lo que tiene que ver con llevar las tecnologías de confianza, de identidad digital a gobiernos y a organizaciones de impacto en Latinoamérica. Así que siempre Tremendo. entretenido. Me encanta, siempre con cosas para hacer. Tuvimos una reunión hace un par de meses en Decrypto y también sacaba su portafolio de proyectos en los que está y con los que se pueden ir haciendo cosas y la verdad que es súper interesante siempre tenerte. Hay un montón de cosas, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con Rooftop, pero primero quiero ir quizás un par de pasitos atrás y entender cómo fue también tu primer acercamiento a justamente crear la ONG. ¿Cómo fueron esos pasos? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Creo que algo que está muy bueno y que nos sirve para empatizar con todos los usuarios que se meten dentro de cripto es entender cómo llegó cada uno, cuál fue ese primer acercamiento. Si la primera vez que escuchaste Bitcoin dijiste, no, me alejo de esto y te diste vuelta, o si enseguida te llamó la atención, ¿cómo fueron esos No, inicios en a ver, cripto? la primera vez que me topé con Bitcoin fue en 2011. Yo tengo algunos amigos hackers, uno de ellos me dice, che, Dieguito, mira esto, está bueno, y empecé a mirarlo, pero en esa época no había mucho que hacer, es como había alguna gente ofreciendo servicios en países medio así, que estaban bajo dictaduras o situaciones así muy de borde. Bueno, lo que todo el mundo conoce, en esa época se hablaba que era Silk Road o Satoshi Dice, ¿no? Sistemas de... Pero incluso creo que en esa época todavía ni estaba eso. Yo me topé con eso, miré un poco lo que había ¿Y cómo te lo y presentaron? Porque hoy quizás está más claro pero yo digo, en 2011 que prácticamente era amigo de no, Satoshi dinero Nakamoto. digital, como que pensé que la digitalización del dinero es algo muy nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. En esa época no existía el concepto de dinero digital como lo pensamos hoy, ¿no? Entonces, como que ya el hecho de que fuera dinero digital era interesante, pero a mí no me pareció revolucionario. Yo fui parte de la web, de toda la revolución de la web. Fui el primer webmaster de Clarín también, eh, en el marzo del 96. Así que viví digamos, toda la ola de nacimiento y Y colapso, y la después, burbuja de las .com. claro, colapso de las burbujas y después renacimiento también. Con lo cual yo ya, cuando me topo con Bitcoin, primero que en la web yo vibré con eso porque fue como mis dos pasiones, si se quiere, son la tecnología y la transformación social, y es como que la web me permitió a mí pensar o soñar que era posible a través de la tecnología transformar la sociedad, ¿no? Como que esa fue mi primer motivación y yo vibraba con eso muy fuerte y después, desde el colapso, te diría hasta
hasta que me topo con Bitcoin, 2011, fue toda la época que estuvo medio muerto todo eso. No el concepto, al final la revolución y la transformación sucedió, pero como que, nada, yo me dediqué a otras cosas, tenía una software factory, ayudaba a emprendedores a construir sus soluciones. Pero bueno, lo vi y yo no vengo del palo financiero, entonces para mí no entendí tanto la disrupción. O sea, dije, está bueno, pero lo dejé y seguí con mis cosas. Estaba con la Software Factory, con otros proyectos que quería hacer, plataformas para ayudar a los emprendedores. Digamos, a principios del 2012, un muy amigo mío que nos hicimos amigos, en realidad nos conocimos por las.com, que es Wences Casares, me llama y me dice, Dieguito, tenés que ver esto, tenés que ver Bitcoin, porque Bitcoin está buenísimo. Y yo le dije, sí, Wences, ya lo vi el año pasado, no me pareció tan bueno. No, vos tenés que ver. Wences es como, no te acepta un no de ninguna manera, hasta que no logra lo que quiere, no te suelta. Y yo ya, como lo conozco, dije, bueno, nada, voy a hacer lo que me dice porque es la mejor manera de que me deje de torturar con esto. Y me hizo abrir una cuenta en blockchain.info, que era en una web wallet. O sea, todavía existe, se llama blockchain.com el sitio, pero las primeras wallets eran así, vos ibas a un sitio web, te registrabas y te creaban la wallet, con la inseguridad que eso implica y un montón de cosas, pero bueno, eran los inicios. Y él estaba en Silicon Valley y en esa época en Argentina teníamos controles de capital, con lo cual para mi empresa de software era muy difícil. Yo tenía clientes en Estados Unidos, en Europa, y era muy difícil traer la plata de afuera. Y entonces, nada, muy difícil, digo, llevaba casi un mes y perdía el 10% de la plata en el camino. Y eso que teníamos mecanismos para hacerlo, digamos, cuenta de banco, cosas que otra gente quizás no tenés una cuenta de banco en Estados Unidos, una cuenta de banco en Europa, y aún así era imposible. Y nada, y Wences me hace abrir la cuenta y me mandó 5.000 bitcoins, que en esa época eran como $50.000. Era un montón de plata, digo... Era igual un montón. Y le mandé, y después me dijo, bueno, devolvémelos. Yo cometí el error de dárselo de vuelta. Pero quédate con uno y así jugás y probás. En esa época estaba Satoshi Dice y de hecho creo que ese Bitcoin lo perdí jugando en Satoshi Dice. Pues no había mucho para hacer, ¿no? Entonces, pero era experimentar. El tema es que cuando le devuelvo eso, en vez de quedarme un Bitcoin redondo, me quedaron 0,9995 Bitcoins. Y ahí fue como un primer decir, ¿qué pasó? Si yo le devolví 4.999, ¿por qué no me quedó uno redondo? Y ahí entender que yo había pagado las comisiones, porque el sistema financiero tradicional te ofusca todo eso, ¿no? Te oculta la realidad del costo transaccional. No te dicen cuánto estás pagando realmente. Y fue también interesante. Y cuando vi eso dije, esto es revolucionario. Esto es como debería ser Andreas Antonopoulos lo llamaba la Internet del dinero. Para mí es la Internet del valor, porque va más allá del dinero. La Internet que va a permitir gestionar todo lo que es valioso para los seres humanos. Y cuando tuve ese momento, tuve como 15 días sin dormir leyendo sobre Bitcoin. Sobre todo, te diría, estudiando la parte monetaria, porque como no venía del mundo financiero, fue estudiar la historia del dinero, Bretton Woods, o sea, cómo estaba la arquitectura del sistema financiero global y tratar de entender eso. Y al final de ese proceso me di cuenta, dije, sí, o sea, llegué a la conclusión de que Bitcoin era una herramienta que faltaba, si se quiere, para lograr la revolución o la transformación que yo quería en el mundo cuando empecé con la web. Y que, claro, como la web liberó el conocimiento, liberó las comunicaciones, pero no liberó el dinero, no liberó la gestión del valor. Entonces, cuando vi eso dije, bueno, no sé cómo va a evolucionar, no sé para dónde va a ir, pero yo me quiero dedicar a esto. Y le dije a mis socios de la Software Factory, le dije, bueno, lo lamento, pero Vamos por acá. me voy a dedicar a esto. Igual seguí acompañando a la Software Factory y demás, pero como que me empecé a dedicar 100% primero a entender el fenómeno, porque lo que hacía era, me juntaba en cafés con gente y les compraba bitcoins para ver quiénes
quienes estaban ahí en la comunidad. Le compré una máquina gamer a un gamer porque los primeros mineros en Argentina eran de la comunidad gamer porque minaban con sus placas de video. Entonces le compré su compu había minado 29 bitcoins, le compré los 29 bitcoins. O sea, y así fue como, digamos, empecé a minar, empecé a hacer todo. Y a fin del 2012, Wences pasa por Buenos Aires y armó un meetup. Que ese yo no estuve, no sé dónde estaba, pero no estuve. Pero Wences lo dejó ahí abierto y yo le dije, che, Wences, a mí me gustaría también empezar a crear comunidad en torno a Bitcoin. Entonces, ¿me pasás la administración? Me dijo, sí, te la paso. Y en el mismo momento, Rodolfo también le dice, y Franco había ido a otro meetup. En esa época la plataforma de meetup la podías dejar abierta, entonces cualquiera iba y hacía su encuentro dentro de tu meetup. Y habían intentado hacer uno en febrero que fue medio fallido, o en enero, en el 2013, que fue medio fallido, que no se encontraron, estaba cerrado el lugar, no sé cuánto. Y ahí nosotros, en este momento que Rodo vuelve, decimos, bueno, armemos un meetup. Rodo me escribe también sin saber si yo iba a querer colaborar o no. Me dice, che, a mí me interesaría como armar comunidad también. Y dije, sí, obvio. Armemos un primer meetup juntos y eso fue febrero. Igual está, si vas a bitcoinargentinameetup.com, está la fecha de ese primer meetup, pero fue febrero de 2013. Y ahí nos conocimos con Rodo, nos conocimos con Franco. Y con otros 22 personas, porque éramos 25 en ese encuentro. Y era juntarnos a charlar para entender el fenómeno, pero en vez de hacerlo en solitario, en conjunto. Antes de eso había una lista de emails, o sea, imagínate, arcaico, que se llamaba Eudemocracia, donde también muchos ya nos conocíamos de intercambios en esa lista antes de ese meetup. Pero ese meetup fue la primera vez que nos vimos en persona, ¿no? ¿Y cómo eran esos encuentros? Como me interesa saber, hoy lo vemos a 11, 12 años de esos primeros encuentros que tuviste. Hoy quizás, y que se entienda, no me gusta hablar de normalidad o no normalidad, pero es más el mainstream que vemos en eventos. Decimos, bueno, gente que está en todos los rubros que se va juntando ahí. En esos momentos era más de gente que estaba muy metida en tecnología, que eran cypherpunks. ¿Qué se hablaba? ¿Eran temas en donde se hablaban de esto es una revolución o lo veían como algo que iba a crecer, pero quizás era inimaginable que estemos hablando de que Bitcoin sea, no sé, herramienta de batalla en algunas elecciones en Estados Unidos como está haciendo ahora? A ver, sí nosotros veíamos, sí, las charlas eran muy ideológicas, ¿no? Tenías gente anarquistas, cypherpunks, también tenía gente del palo financiero, ¿no? Que lo veía, gente, sobre todo, viste, goldbacks o gente que, ¿no? Los proponentes de las monedas duras, ¿no? Tenías como un mix de gente. Y gente como a Rodo, que le tocó, él registró bitcoins.com en el 99 con un proyecto que tenía de loyalty y terminó, nada, entrando a Bitcoin porque vendió el dominio por un montón de Bitcoins y eso lo hizo entrar, ¿no? Y él de alguna manera dijo, yo tengo que devolver, tengo que agradecer, digamos, esto que me llegó y bueno, y por eso hacía lo de la comunidad y además le gusta mucho. O sea que era muy diverso y hablábamos de todo, hablábamos desde qué implicancias tenían en lo social, en el poder, en lo económico. No, las charlas eran amplias, también en lo tecnológico, porque tratabas de entender, viste, que, no sé, las billeteras mobile que había no tenían contraseña, entonces ibas con un montón de bitcoins ahí al descubierto, no sé, cosas como, todo era muy precario, ¿no? Y también después empezó a llegar gente, porque los meetups nosotros los hacíamos mínimo una vez por mes, pero a veces 2 veces por mes. Y íbamos pidiendo en restaurantes y bares que nos dejen armar los encuentros. O sea, teníamos que Me pedir imagino en prestado. 2012, 2013, entrando a un restaurante, vamos a hablar de Bitcoin, nos dejan Sí, el claro, lugar. te jodes si hacemos un encuentro. No sé. Y lo loco es que el primero fue con 25 personas, el segundo que fue en el mismo lugar, que era como un hotel ecológico, se llamaba, por Palermo, cayeron 100 personas.
Y ahí vino Santi Siri, vino Sebastián Serrano, vinieron varios a contar sus como ideas o proyectos. Ya ahí hubo como unas mini charlas, digamos, ¿no? Hicimos espacios donde dieron charlas. Y también de ahí empezaron a construirse en esas mismas discusiones, como se empezaron a construir o charlas, se empezaron a construir los startups. De hecho, todos los startups más grandes de Latinoamérica, no todos, pero gran parte de los startups más grandes vienen de esa comunidad, ¿no? Y ahí, medio como con Rodolfo y con Franco, nos juntábamos en un McDonald's, esa era nuestra oficina, ahí en Pacífico, en el barrio de Pacífico. Y nos juntábamos, y ya de entrada nosotros teníamos éramos medio megalómanos, ¿no? Decíamos, bueno, veíamos a Bitcoin como una herramienta de transformación para la región y queríamos que Bitcoin llevara a Latinoamérica, vamos a desplegarse. Yo siempre digo que la diferencia entre la locura y la genialidad el ser un visionario es el éxito, ¿no? Es cómo te va. Si te va mal, sos un loco. Si te va bien, sos un genio, ¿no? Pero no es que están ahí jugando en el mismo lugar. Y con esa misma locura es que dijimos, bueno, vamos a hacer a fin de año. Rodo propuso, porque él ya tenía experiencia haciendo eventos y demás en el sector de turismo. Dijo, che, ¿por qué no hacemos una conferencia? Y le dijimos, sí, vamos, hagamos una conferencia latinoamericana. Y ahí nace la BitConf, que fue diciembre del 2013. Y yo en paralelo empecé a armar meetups y a buscar líderes en todo Latinoamérica. Entonces, en algunos lugares fui yo personalmente. Hice un primer meetup en Pocitos, en Montevideo, hice otro en Santiago, y iba levantando las plataformas de meetup y pasándoles la gestión a los líderes locales para que empezaran a armar sus meetups. Y en la BitConf, a fin de año, se vinieron casi muchos de ellos. Pablo, fundador de Bitso, o sea, todos vinieron y hicimos una reunión de líderes de comunidades Bitcoin de Latinoamérica. Y eso como que, bueno, ahí como que arrancó, en todo ese proceso arrancó todo. 2014, yo estaba buscando hacer un espacio interdisciplinario de tecnología, arte o audiovisuales y demás, y con mis socias, digamos, empezamos a buscar un edificio que tuviera características para eso. Encontramos uno y cuando lo encontramos yo digo, claro, pero esto sería como ideal para que sea el lugar de la comunidad y que no tengamos que estar buscando dónde hacer los meetups todos los días. Y le digo a Rodo y a Franco, le digo, che, ¿qué les parece si armamos un Bitcoin Center y ahí nace el espacio Bitcoin, digamos? Me dicen, sí, vamos. Y esa idea se terminó mutando en convertirse en espacio Bitcoin, que al principio también fue comunitario, ¿no? Estaba, bueno, también varios de los chicos de la cripta, ¿no? Agus de la cripta fue uno de los cofundadores de esa primera comunidad. Después Pablo y Mati, que tenían un exchange, que después se dedicaron muy fuerte bueno, ellos eran muy buenos en Bitchers, y después se metieron en EOS. Bueno, todos ellos fueron como parte de la comunidad inicial y muy lindo porque era como, digamos, estoy dejando un montón de gente afuera porque éramos varios, pero bueno, estaba Seba Serrano también, Ripio tuvo sus primeras oficinas en el espacio Bitcoin, Atix, que después se convirtió en parte de Globant también, digamos, se empezaron a meter en blockchain, digamos, cuando se viene el espacio Bitcoin. Y hoy veo que tiene todo sentido. Me nombras a todas estas personas y los conozco a todos del espacio justamente cripto, gente, la mayoría de los más de founders o creadores de proyectos y demás. Y digo, claro, se estaba rodeando de genios. Pero en ese momento quizás esas mismas personas eran, como vos decís, eran locos, barra visionarios que estaban ahí con sus proyectos metiéndole, llenos de entusiasmo y demás. En alguno de esos momentos dijiste, no, la verdad no sé si es por acá, no sé si vamos a poder lograr crecer esto, tenemos muchas ganas, pero hubo en algún momento en donde quizás estuviste cerca de alejarte de esto, decir, no, vuelvo
a la Software Factory o vuelvo a hacer un proyecto por otro lado y dejo de jugar con esto, porque también en el medio vos lo nombrás y decir, bueno, tiene, de vuelta, los puntos tienen sentido, como dice Steve Jobs, cuando mirás para atrás, pero en ese momento estabas construyendo cosas y en el medio el precio de Bitcoin subía, de golpe se estrolaba, bajaba un No, 80-90% como bajó. tuvimos años que fue la muerte absoluta. 2014, 2015, son años, no fueron meses donde no había capital, nadie. Yo hablaba con bancos, con diferentes instituciones financieras y me decían, yo pensé que Bitcoin estaba muerto, pensé que ya no existía. Claro, Tipo, porque encima sin historia, porque ahora miramos para atrás y tiene lógica de vuelta, porque hay varios ciclos. En ese momento era prácticamente el segundo ciclo quizás de Bitcoin después de un halving. a mí me pasaron varias cosas. Una, que yo viví ya una revolución tecnológica. Entonces, cuando yo entré a Bitcoin, entré sabiendo que esto, y lo dije en la apertura de la BitConf de 2013, dije, che, esto no es un sprint, o sea, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón. Entonces, yo entré digamos, a la construcción en este espacio, digamos, sabiendo que esto iba a ser una construcción de largo plazo, y un poco lo que yo empecé es a contribuir en las cosas que después en algún momento iban a converger, ¿no? Lo mismo que como para mí todo el trabajo grassroots y que hemos hecho en la BitConf, en la ONG Bitcoin Argentina, era una línea y también de sensibilizar, porque cada vez que llevábamos la BitConf a un país, era hablar con los gobiernos, hablar con los reguladores, o sea, que se crearan nuevos startups, cada vez que íbamos había nuevos emprendimientos que nacían de ahí, que se quedaban conectados, entonces esa era una parte, ¿no? Y después, un poco yo a fines del 2013 decido, porque yo toda la primera etapa, 2012, 2013, fue como de exploración, de investigación, hicimos cosas, hicimos el primer procesador de pagos latinoamericano que se llamaba Resto Coins y convencimos a 2 restaurantes de que lo usaran, que uno es el histórico en San Telmo y el otro es Antidomingo, que estaba en Saavedra, porque la gente siempre me decía, che, está buenísimo, Bitcoin, ok, pero ¿para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿No? Es como, entonces fue parte de eso. Pero bueno, yo estaba en una cuestión de exploración y a fin del 2013 yo decido que quiero dedicarme a, a usar estas tecnologías para crear un sistema financiero inclusivo, o sea, un sistema que, más que, digamos, que no excluya a nadie, que le pueda dar servicio a cualquier ser humano sin importar su condición económica. Porque también es algo que está en mí. Yo hice trabajo social de muy chico, de los 9 acompañaba a mi vieja, de los 12 a los 20 seguí yo militando, siendo yo el único niño, porque había un par más, pero casi todos eran adultos. Entonces eso también para mí siempre fue eso como de la injusticia, o sea, siempre yo trabajo para que la injusticia no, digamos, la injusticia es de que un ser humano no pueda desarrollar todo su potencial, ¿no? Esa es la injusticia con la que yo lucho, es decir, tenemos que lograr una sociedad, tenemos que aspirar a una sociedad que pueda darle a todo ser humano la posibilidad de desarrollar su potencial. Después hay seres humanos que elegirán no desarrollarlo y otros que irán a la Total. luna, no importa, pero como que hay algo que es mi motor en la vida que tiene que ver con eso. Entonces, decido eso y en 2014 empezamos a invitar emprendedores sociales y emprendedoras sociales fines de 2014, de la Villa 31, bueno, ahora se llama Barrio Mujica, pero de la Villa 31, de la 21-24, que después terminaron siendo amigas y amigos de la vida, ¿no? O sea, y venían y vendían empanadas en los meetups por Bitcoin. Nosotros les enseñábamos cómo bajarse la billetera y al final del meetup les convertíamos los Bitcoins a pesos porque obviamente no podían quedarse expuestos a la volatilidad. Y en eso y otras experiencias que hicimos, hay una ONG que nos abrió las puertas en el barrio Mujica que se llama Somos, y empezamos a tener charlas sobre, che, ¿alcanza con Bitcoin? ¿No alcanza? Bitcoin como moneda, Bitcoin como tecnología. Eh, y ahí es que yo digo, bueno, no alcanza con esto, necesitamos extender Bitcoin para que pueda habilitar un sistema financiero completo, pero yo no quería que hubiera riesgo de contraparte, porque la idea es que fuera un sistema que usara gente que quizás vive día a día, semana a semana,
no puede fallar, no puede ser algo que viene alguien y se roba la plata porque se muere de hambre la persona. Entonces yo dije, Bitcoin tiene que ser las fundaciones como infraestructura, no como moneda, pero al mismo tiempo necesitamos crear primero un sistema monetario entre pares que tenga Bitcoin como respaldo, un poco la idea de Fort Knox, digamos, de usando oro para respaldar los dólares, pero que esto se gestione de manera autónoma con smart contracts y demás. Y sobre eso construir las primitivas financieras básicas, préstamos, intercambio de valor y demás. Y sobre eso construir sistemas reputacionales, porque parte de la tesis que hicimos en ese grupo de voluntarios que estuvimos explorando e investigando cómo usar las tecnologías para la inclusión financiera, el grupo se llamaba Sistema D, emergió que la reputación podía ser un colateral, porque parte de la exclusión tiene que ver con que las personas que están excluidas no tienen una casa, no tienen un auto, no tienen algo de valor, no tienen una economía formalizada, entonces, ¿en base a qué les vas a dar un préstamo? ¿En base a qué cómo construís confianza para que comprarle a esa gente que no tiene una reputación? Entonces, construir una reputación era, digamos, darles un colateral, darles algo de valor que era su reputación para poder comerciar con otros, ¿sí? Entonces, con esa visión es que empiezo a hablar, primero hablo con Sergio, le cuento un poco la idea del sistema monetario a fines del 2014, él me dice, che, bueno, para hacer esta cosa sola o hacer algo de propósito general es el mismo esfuerzo. Sergio Lerner ya venía construyendo, claro, venía construyendo Quickscoin, después en esa época ya estaba trabajando sobre Nimblecoin. Y bueno, y empezamos ahí a pelotear, pero bueno, Sergio seguía con sus proyectos, con sus socios, yo seguía con los míos, y a fin de año, a fin del 2015 ya, porque yo hablo con Sergio por primera vez en realidad me junto con Nick Szabo en octubre de 2014, estaba haciendo fundraising para Coinbanks, que es la otra empresa que la fundé en septiembre de 2013, pero fue iterando en su funcionamiento. Y en octubre de 2014, un amigo común me presenta con Nick Szabo y le cuento esta visión y demás, y de ahí sale un email a Sergio. Yo le digo que yo creía que Sergio tenía las capacidades para poder hacer esta extensión de Bitcoin, y sale un email a Sergio. Y después, en diciembre de 2014, en la segunda, la BitConf, que fue en Río de Janeiro, ahí hablamos con Sergio, le cuento esto del sistema monetario, él me dice, mejor ir por algo, o se puede hacer algo de Turing Complete, y al año, como que reconectamos, y ahí empieza, Sergio arma el white paper de Rusto, se lo manda a Nick Szabo, a Andreas Antonopoulos, a Roger Ver, a 5 personas que para nosotros eran como relevantes, y Nick hace público. Claro, era algo que iba a ser privado. Sí, ¿no? De hecho decía confidencial, porque nosotros no estábamos en condiciones de armar, estábamos como explorando la idea, ¿no? Y Nick Szabo agarra y se excita y dice tipo, Rustock, lo mejor de Bitcoin y Ethereum, está ahí, creo que fue el 7 de octubre de 2015, publica eso. Y medio que ahí que dijimos, ya la idea está en el aire, si no buscamos una manera de manifestarla, alguien lo va a hacer, ¿no? Entonces, y ahí empezamos a buscar fondeo, digamos, a charlar con gente, no sé cuánto, y en enero del 2016 finalmente, digamos, nace Rusto Labs, y empezamos a construir el Layer 2, hoy tiene ese nombre, ¿no? Hoy le dicen Layer 2, pero en esa época hablábamos de sidechains, que fue, de hecho, el primer Layer 2, el primer sidechain de Bitcoin, ¿no? En la historia. Nació, o sea, entró en producción en enero de 2018. Así que ese es un poquito la idea. Y surge con esta idea entonces de decir, bueno, Bitcoin sí sirve como reserva de valor, sirve como colateral de todo eso, necesitamos sí poder agregarle capacidades a Bitcoin, porque si no nos quedamos cortos, y es esto mismo que debemos decir, bueno, Bitcoin en sí mismo, en su layer 1 no evoluciona o no se van agregando mejoras al nivel quizás de evolución que hay en otras blockchains y demás, necesitamos de alguna manera conectar todo lo que está pasando en cripto con lo que es el universo de Bitcoin en sí mismo. Sí, y yo a fines del 2015 empiezo a construir una conceptualización que la empiezo a compartir en algunas charlas, que es que para mí Bitcoin
digamos, es el comienzo de lo que yo llamo la Internet del valor, ¿no? Por eso IOV es Internet of Value. Que en el fondo, si vos te pones a pensar en Internet de la información, tiene muchos protocolos que hacen diferentes cosas, ¿no? TCP/IP es como la base fundacional. Hay un modelo que se llama OSI, OSI, que tiene 7 capas, donde está TCP/IP, abajo de eso está lo que se llama el data link, abajo el hardware, ¿no? Y para arriba las capas de aplicación. Entonces yo empiezo a decir, la Internet del valor se va a construir también por capas. Entonces, Store of Value o reserva de valor, que es lo que es Bitcoin, es la capa 1. Pero después vos vas a tener una capa lo voy refinando con los años, ¿no? Pero en esa época yo decía que vas a tener una capa de lógica de negocios, que es la capa 2, y justo que es eso, hoy lo llamo Economic Coordination, ¿no? Porque en el fondo las blockchains para mí van a terminar siendo sistemas de conciliación, o sea, ajuste de balance, si querés, por decirlo y resolución de disputas, pero no van a ser un layer de operación. O sea, toda la operación, que es lo que está empezando a pasar ahora con los layer 2 de Ethereum, que serían en el caso de Rustock layer 3 de Bitcoin, ¿no? Como que son redes o las app chains, ¿no? Las redes que son específicas de una aplicación. Entonces, como que la red esa específica de la aplicación tiene requerimientos menores, si se quiere, en términos de disponibilidad, de estar disponible todo el tiempo, que una blockchain pública que vos querés poder confiar. Pero podés usar las dos, podés tener la app chain que funciona bien dentro de un ecosistema cerrado de actores o para un uso específico, que si se cae por un rato no pasa nada, digamos, pero que va anclando su estado, va anclando su estado en una red, en un layer 2 o en un layer 1, y de esa manera te aseguras que no hay corrupción de los datos, que no hay, o sea, que va, o cuando querés resolver. Entonces, ese era el modelo un poco que yo fui construyendo, diciendo, bueno, y al final de eso, arriba van a estar las aplicaciones financieras que van a usar todos estos protocolos secundarios, ¿no? Entonces, es un poco la... Ahí, Uh-huh. ahí un poco la fuiste respondiendo, pero me parece que está buena responder y enfatizar un poco en esta pregunta. El por qué construir sobre Bitcoin teniendo otras opciones disponibles en otras blockchains que fueron surgiendo después, empezando por Ethereum y muchas otras soluciones. Cuando nosotros empezamos, depende del caso de uso, porque para mí Internet, cuando decís Internet, es una red de redes, por lo cual ya mi definición de Internet of Value asume que va a haber más de una red, no que va a ser una para reinarlos a todos, como en El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, no es Bitcoin reinándolos a todos. Pero sí hay que entender que todas las blockchains hacen sacrificios, digamos, en función de diferentes cosas, ¿no? Como hay un trilema que a mí me gusta porque es un trilema más conceptual que técnico, pues está el trilema de Vitalik, que es más técnico, pero hay un trilema conceptual donde una blockchain, si quiere tener más escalabilidad, tiene que sacrificar seguridad, y funcionalidad. Si quiere tener más funcionalidad, sacrifica escalabilidad y sacrifica seguridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo que tiene mayor funcionalidad, la superficie de ataque de ese sistema se hace mayor, con lo cual, y la complejidad y los recursos que necesita para ejecutar se hace mayor, con lo cual tenés que sacrificar seguridad porque tenés algo que tiene más lugares por los cuales te pueden entrar, y tenés que sacrificar escalabilidad porque necesitas más recursos para poder procesar eso. Entonces, en ese trilema, Bitcoin optó por sacrificar la escalabilidad. En Bitcoin se procesan 1 millón de transacciones por día. Y también optó por sacrificar la funcionalidad, porque el lenguaje de Bitcoin es un lenguaje, lo que se llama un push-down autómata, que no tiene bifurcación lógica, o sea, no puede decir si pasa esto, hace tal cosa, y si pasa esto otro, hace tal otra. O sea, es pasa o no pasa. O sea, pasó, sigue avanzando en las instrucciones. No pasó, se murió ahí el programa, ¿no? Y no tiene recursividad. O sea, no puedes hacer que algo se ejecute, un mismo ciclo de lógica se ejecute 10.000 veces. ¿Qué hace eso? Que básicamente tu superficie de ataque es conocida, porque no se expande a un nivel que no lo puedes conocer. Entonces, ahora la pregunta es, ¿para qué querés una blockchain? Digamos que tiene esos requerimientos de seguridad y que sacrifica todo por la seguridad. Y hay casos de uso, como si vas a hacer la reserva de valor del mundo. O sea, si vos vas a hacer
el activo de reserva de valor del mundo, un oro digital, y querés esa seguridad. No, digamos, no es porque básicamente vas a ser atacado por las grandes potencias del mundo y necesitas que eso tenga seguridad absoluta. Ahora, quizás en un layer, como decía yo, de coordinación económica, y vos querés más funcionalidad porque querés poder programar un acuerdo, es decir, yo te presto tanta plata y vos me la vas a ir devolviendo de tal manera, y si no me pagás, yo me quedo con el colateral que dejaste, toda esa lógica compleja. Y eso va a sacrificar seguridad, pero la estás sacrificando para algo, la estás sacrificando para obtener más funcionalidad, bueno, y vas a sacrificar algo de escalabilidad también, ¿no? Entonces, como que en ese camino, digamos, es que Bitcoin ocupa un lugar. Y en mi tesis, Bitcoin ocupaba el Layer 1, el Layer 1 y Rustock ocupaba el Layer 2, que es este de coordinación económica. En Ethereum, esos dos layers están en una red. Es como que vos tenés la reserva de valor y la lógica en una misma layer. Es otra aproximación, tiene sus problemas, porque en el fondo es lo que le pasa a Ethereum. Si se hace bueno transaccionando, quizás no es bueno como reserva de valor. O sea, digo, que es lo que Ethereum trata de resolver con todos estos juegos que hacen con el sistema de emisión y destrucción del ETH, ¿no? Es como que, bueno, esa era parte de las razones por las cuales yo creía que desacoplar los sistemas está bueno, porque podés generar incentivos distintos en cada capa. Y cuando empezamos con Rustock, tampoco Ethereum todavía no estaba lanzado, no existía, no había otras opciones en ese momento, ¿no? No es que... Entonces, y mi tesis era que a Ethereum le iba a llevar mucho tiempo construir la infraestructura de seguridad, y la otra cosa muy importante en las redes descentralizadas es la aceptación de la moneda, o sea, que tenga liquidez la moneda. Entonces, para mí iba a ser un esfuerzo muy grande, iba a llevar muchos años que Ethereum lograra la liquidez y la aceptación universal que tenía Bitcoin en ese momento ya. Entonces, la razón fue, digamos, además de que yo creo que Bitcoin hay que cuidarlo, porque si logramos que sea reserva de valor del mundo, va a ser uno de los motores de pacificación mayores para el mundo, porque si mirás, casi todas las guerras de los últimos tiempos son para preservar el petrodólar, y antes para preservar la libra esterlina, y antes, digo, siempre la nación, la potencia o el imperio del momento hace guerras para defender su moneda. Entonces, tener una moneda que no le pertenece a ninguna nación va a traer mucha paz al mundo, o va a reducir el nivel de violencia y de agresión de manera significativa. Entonces, para mí Bitcoin hay que cuidarlo en ese sentido, como tiene un valor en sí mismo. Pero bueno, a la larga me parece que uno lo que tiene que entender es decir, bueno, todas las redes son válidas, cada red lo que hay que entender es qué está sacrificando, ¿no? Está sacrificando, no sé, Solana lo controla un grupo de gente, es una corporación la que controla la red. Ahora, esa corporación, como es una corporación, puede tener servidores de muchos terabytes de datos para una blockchain que gestiona miles de transacciones por segundo. Ahora, esa misma corporación cada tanto resetea la red, dice, che, vamos a arrancar de nuevo. Entonces, no vas a poner la reserva de valor del mundo ahí, pero si vas a poner NFTs y los vas a transaccionar por un cierto tiempo, o si haces transacciones de corto plazo, está perfecto, ¿no? Es como decir, el tema es para qué lo estás Y usando y entender para qué funciona cada uno, claro. Exactamente, y cuánto tiempo vas a estar expuesto a esa red, ¿no? Porque si es meramente transaccional, yo recibo la plata y la convierto a otra cosa y me fui, me da lo mismo que sea la más descentralizada del mundo, ¿no? Tremendo. Ahí un ejercicio que me gustaría hacer es que te pongas en la cabeza de ese Dieguito de 2012, 2013, 2014, los inicios, que miraba al futuro, miraba 10 años para adelante y se imaginaba cómo podía llegar a avanzar Bitcoin. ¿Qué tanta o qué diferencia hay respecto a esa visión que vos tenías de Bitcoin allá por 2012, 2013 y cómo estamos hoy en día? ¿Sentís que viene cumpliendo pasos lógicos hacia una Sí, adopción masiva? Dijiste que es una maratón. Estamos en esa maratón bien, nos fuimos de rumbo y estamos yendo por otro lado para después volver a la ruta. no, te diría que, digamos, a ver, nadie, no es lineal el desarrollo, pero todo lo que yo imaginaba, primero que hay que
el Dieguito de 2012 tuvo una intuición, no tenía una claridad con los componentes y demás. Yo te diría que a mí me terminan de caer todos los componentes y me imagino lo que hoy tenemos en el 2015. O sea que fue un proceso de casi 3 años de entender y hasta que más o menos fueron cayendo las piezas. Cuando comunico lo del Internet del valor es cuando a mí me termina de caer la visión de hacia dónde va. Todo lo que dije en ese momento, bueno, cosas que están empezando a pasar ahora, yo hablaba siempre de que íbamos a construir un gemelo digital del mundo, de todo lo que es valioso del mundo, que esos real world assets, ¿no? Es como, digamos, todo lo que... Y el tema es, ¿qué significa eso? Yo decía, bueno, los desafíos son cuando vos estás representando digitalmente los activos del mundo, el custodio de los activos, o sea, cómo generás la cadena de custodia es el tema, digamos. Y después también cómo le das, ya ahora que lo vemos más en lo práctico, es cómo le generás la liquidez, cómo generás el mercado secundario para esos activos, porque ahí es donde tiene valor fraccionar cosas que no eran fraccionables. Es decir, en vez de venderte un departamento, te vendo un 10 milésimo de departamento, que quizás hoy lo podés comprar, entonces vas comprando 10 milésimos de departamento y te estás acercando a tu objetivo, que en algún momento es tener el departamento, ¿no? Entonces, para que eso pase, tenés que tener la confianza de que el que custodia ese activo lo va a custodiar y no se lo va a robar. Y tenés que además tener mercados secundarios, porque quizás si estás ahorrando para eso, el día de mañana tenés que vender alguna de esas cuotas partes del departamento para vivir y después volver a acumular. Entonces, bueno, pero bueno, eso estaba en la visión. Yo te diría, quizás las cosas que yo no me imaginaba, no las veía tan claras, es que hoy hay un proceso el dinero se está digitalizando. No es que no lo veía, pero no entendí bien la dinámica de funcionamiento el dinero se está digitalizando y se está digitalizando de manera centralizada también. Cuando nosotros empezamos, la única digitalización del dinero fuerte, o sea, global, de escala global, era Bitcoin y bueno, y después las otras blockchain que fueron viniendo, los otros activos que fueron viniendo. Pero hoy ya tenés a las corporaciones, ¿no? El Mercado Pago, en el fondo, tiene un sistema que su moneda dentro del Mercado Pago, más allá de que a vos te diga que son pesos, internamente es el peso del Mercado Pago. Después generan vasos comunicantes con los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a evolucionar? Quizás yo veía más cripto versus estados. Y hoy tenés 3 jugadores. Eso a mí me cayó la ficha, o sea, fue un descubrirlo cuando Facebook lanza Libra, fue como decir, son 3 los jugadores, o sea, es el Estado, es cripto, digamos, o sea, es el Estado, que es la versión 100% centralizada y atada a la nación-Estado como figura, ¿no? A través de los bancos centrales. Es cripto en su forma, la forma totalmente descentralizada del dinero y autónoma. Y son las corporaciones, que son algo que está entre medio, porque no están atados al Estado-Nación, porque son transnacionales, pero son centralizadas. Es otro tipo de centralización. Y ese es un poco el juego que hoy se está jugando, ¿no? Esa tensión entre esos 3 actores o grupos que están tratando de tomar el control del dinero, que al final nadie lo va a terminar tomando, sino que va a ser un híbrido, va a ser una composición de todos estos jugadores, ¿no? Y en esa evolución, ¿crees que se están perdiendo quizás las capacidades? Yo hablé en la Bitcoin pasada, hice una charla que era la batalla más importante de la historia y hablaba justamente de, che, volvamos a los orígenes, volvamos a lo que me prendió a mí la chispita de cripto, que habrá sido algo similar a lo que te pasó a vos, es, che, esto en definitiva termina siendo una batalla silenciosa, pero es una batalla realmente, bueno, como decís, en contra de los estados y sumando también a las instituciones ahora. Y yo digo, todo bien con que transfiramos fotitos de monos en formato de NFTs, que hagamos un sinfín de cosas, que empecemos a sumar un montón de capacidades, está buenísimo y creo que todo eso algo termina quedando y se puede llevar a sumar capacidades al sistema financiero y que haya mucha más innovación. Pero creo que en ese camino yo estoy hace más de 7 años ya en cripto, creo que se perdió un poco en eso, la narrativa que había en ese momento de esto es una revolución, nos vamos en contra de todos, ahora que lo veo quizás más como algo especulativo y donde quizás la gente no tiene tan clara cuando se mete en cripto el hecho de por qué surgió Bitcoin en 2008-2009. A ver, yo creo que
Bitcoin es una herramienta y lo que nos dio las herramientas para generar escasez digital, que eso no existía en el mundo. Nos dio la primera red de transacción global, que tampoco existía en el mundo. O sea, nos dio herramientas y nos inspiró, si se quiere, a construir esta Internet del valor, ¿no? Con todas sus dimensiones. Ahora, yo no... Hay dos cosas. Una, no creo que esto sea en contra del Estado. Creo que es a favor del individuo. O sea, mi lucha no es en contra de los estados, mi lucha es por preservar la libertad de los individuos y, y, y cuando empezás a entender cómo haces para preservar la libertad de los individuos en un mundo digitalizado, en un mundo... Y te das cuenta que si la gente no puede ser soberana de su dinero, que debería ser opcional, tampoco vas a forzar a todo el mundo que sea su propio banco, pero tenés que permitir que el ser humano pueda decir, che, mis recursos los puedo guardar como yo quiero. Después vivo en una sociedad, tengo que cumplir las reglas de esa sociedad. Después está la cuestión de cómo hacemos para mejorar el Estado o ver si las democracias son el mejor sistema, porque para mí también están medio caducas las democracias como sistema. O sea, es un sistema que hay que revolucionar también, ¿no? Entonces, pero eso va como en otra dimensión, hay que buscar mejores sistemas de gobernanza para la sociedad, ¿no? Y eso va como en paralelo de la tecnología. Entonces, en ese sentido sí veo lo que vos decís. Esa dilución es natural porque, a ver, los que empezamos en Bitcoin, primero que ahí no era claro que Bitcoin iba a valer un montón, que iba a ser un montón de plata. Para nosotros no es el motivo por el que entramos a Bitcoin. Entramos porque era revolucionario, porque veíamos un potencial de algo transformador y en mi caso particular porque yo vi una herramienta para generar relaciones de poder líquidas y fragmentar el poder. Porque para mí, al final, la delegación de poder, la concentración de poder es inherente del ser humano. Va a pasar. O sea, yo hasta el punto que yo delego las decisiones de mi salud en el médico, ¿no? O sea, siempre hay una relación de poder con alguien donde vos considerás que esa persona es más idónea y le vas a delegar una parte de tu poder a alguien para que lo gestione. El problema es cuando esa persona que recibió el poder de vos traiciona ese acuerdo y en lugar de honrarlo y usar ese poder que vos le delegaste para el bien común, lo usa solo para su beneficio. Y ese es el problema que tenemos hoy en la democracia, que tenemos políticos que prometen ciertas cosas, reciben el poder del pueblo y después no lo honran. Pero el problema entonces, estas herramientas lo que deberían llevarnos, Bitcoin en lo económico, en lo financiero, pero también en lo social, a un punto donde decimos, che, vos no estás cumpliendo tus promesas, ese poder que te delegué se lo voy a delegar a otro que sea más idóneo. Y no tener que estar esperando 4 años, o sea, votar a alguien para que te traicione, para después a los 4 años poder votar a alguien distinto, ¿no? Porque ya está, ya el daño está hecho, ya el otro se... O sea, es como... Y el hacer líquido el poder, el fragmentar el poder, también empezar a decir, quizás no tenemos que delegar tantas responsabilidades en un presidente. ¿Por qué no delegamos más cosas en un gobernador? ¿Por qué no delegamos más cosas en un intendente? ¿Por qué no delegamos más cosas en la comuna en la que vivimos? Es como que también el Estado-Nación es muy joven, tiene, digamos, empieza, si querés, con el concepto de la República, Revolución Francesa, tiene 250 años con toda la furia, mismo los bancos centrales. Entonces, me parece que nos fuimos de mambo, que terminamos delegando demasiadas cosas en el Estado-Nación y el Estado-Nación está bueno, pero hay que quitarle y devolver el poder y las decisiones más cerca de la gente, digamos, ¿no? Como, y eso para mí es parte, ese ethos sigue estando en nosotros. Ahora, en esto que vos decías de se desdibujó, y bueno, la gente se suma a las tecnologías por muchos motivos, ¿no? Es como... Y no está mal, porque eso genera capital, hace flujos de capital, interés económico, dedicación, y al final es como todo en la vida, ¿no? Como los especuladores aportan algo, los especuladores toman riesgo, o sea, le remueven el riesgo al sistema y bueno, y se quedan con la ganancia extraordinaria, también con las pérdidas extraordinarias, proveen liquidez al sistema, y después la gente que está tratando de generar utilidad a veces usa eso, digamos, esos especuladores para decir, no, a mí lo que me interesa es construir valor y lo que quiero es tener previsibilidad, entonces prefiero que el especulador se quede con el upside, ¿no? Con la ganancia extraordinaria a cambio de que a mí me dé previsibilidad. Y bueno, el problema es qué balance hay entre la construcción de valor y la especulación. Los problemas son, y lo que se llama burbujas, es cuando
algo solamente o es, no, es 98% especulación y 2% utilidad. En ese desbalance es donde empieza a funcionar mal. Pero si uno logra, yo siempre doy el ejemplo del capuchino. Si yo te doy un capuchino que es 95% espuma, 5% café, me vas a decir, dedito, me cagaste. O sea, eso no es... Ahora, ¿Dónde si está te el doy, café? claro, pero si te doy un 70-30, me vas a decir, está buenísimo. Esta espuma le suma a este café y genera algo más valioso. Es lo mismo, y eso lo ves en la sociedad, en todo, digamos, hay miles, pasa entre empresarios y empleados, ¿no? Es como decir, en el fondo el empresario es el especulador, si querés, porque se la juega, toma los riesgos a cambio de quedarse con el upside, y el empleado es el productivo, es el que dice, che, no, yo necesito el sueldo y necesito que sea fijo y que llegue en el momento. Ahora, si los dos se vieran como complemento y dijeran, bueno, el empresario generara buenas condiciones para sus empleados, respetara ese acuerdo de predictibilidad, digamos, y el empleado entendiera que está bien, que no va a tener upside porque el otro está tomando el riesgo, pero que cuando funda, digamos, de alguna manera va a tener una red de contención, que ahí está, si está o no está la red de contención, pero si se pudiera armar eso, no debería ser un problema. Uno después elige de qué lado quiere estar. O sea, uno dice, no, a mí me encanta el riesgo y si me fundo, me fundo. No, a mí me gusta producir, aportar valor y quiero estabilidad, quiero... Y cada uno elige dónde quiere estar, pero no es que hay uno bueno y uno malo. Funcionan bien cuando los dos hacen su parte, ¿no? Cuando los dos respetan al otro y cumplen su parte. Me encanta. Es un tema que claramente da para filosofar y hablar largo y tendido. Ni hablar que mencionaste el fin de los, o la posibilidad del fin de los Estados-nación y ir hacia un mundo sin fronteras geográficas, que creo que quizás estamos todavía lejos de lograrlo, pero viendo de acá unas cuantas décadas, creo que hasta imagino el hecho de vivir en un mundo sin fronteras geográficas que empezaban a carecer un poco de sentido en el último tiempo. Para mí Pero las quiero meterme fronteras con un par. se Sí, desdibujan en la medida que hay más intercambio comercial, cultural. Por eso, digamos, cuando vos ves un país aislándose, cerrando las puertas y demás, eso en general nunca es bueno. O sea, siempre, cuanto más integrados estamos, menos necesidad de las fronteras hay, ¿no? O sea, cuando menos, digamos, menos bordes hay, cuando más interdependencia, más intercambio hay entre culturas, entre países y demás, menos necesidad de bordes hay, ¿no? Como los bordes están para proteger algo como más cerrado, pero en la medida que empieza a haber interoperabilidad entre países, entre culturas, es que empieza a crecer ese concepto de una nación humana universal, si querés, que no tanto atarse a los países. me encanta. Dará para que debatamos en otras charlas, sin lugar a dudas. Quiero meterme en un par de preguntitas de Rooftop, pero antes, quizás la última referido a esto, que también está todo relacionado con Rooftop, porque justamente Rooftop termina siendo infraestructura, termina dándole capacidades a Bitcoin, y todo esto que estamos hablando es posible gracias a que Ujú. empiezan a surgir este tipo de proyectos, así que creo que está muy bueno por ese lado para entender. Después sí nos metemos a construir, pero primero tenemos que entender por qué estamos construyendo lo que estamos construyendo. En eso hablabas vos el problema fue justamente la concentración de poder y que los que tienen poder, en definitiva, cada vez quieren más poder y eso termina generando un desbalance. En todo esto veo como, en definitiva, en el último tiempo está perdiendo mucho poder, creo yo, el dólar. Ni hablar con que ahora ya esos contratos que se hacían en petrodólares se empezaban a caer y hay como una cierta revolución en entender, bueno, cuál va a ser la siguiente moneda que sea como patrón universal de alguna manera. Y en el medio se empieza a postular Donald Trump con muchas políticas pro Bitcoin y demás. ¿Cómo ves el panorama en general sin meternos en tintes políticos en sí mismo, pero este juego que hay por justamente la lucha de poder? Porque decís, bueno, que se fragmente el poder, pero si se están metiendo, los mismos políticos de Estados Unidos están metiendo mano fuerte en todo esto, y ya se lanzaron los ETF de Bitcoin, se lanzaron los ETF de Ethereum y demás, se están metiendo las manos. Entonces, ¿cómo garantizamos también de que no se vuelva a concentrar el poder y que incluso se concentre más todavía porque grandes jugadores con mucho capital pueden hacer justamente, pueden adueñarse de alguna manera de ese poder, ¿no? Esto es algo que charlamos desde los inicios de Bitcoin en una charla permanente, como decían, ¿viste? Porque estaba esta discusión, bueno, ¿Bitcoin realmente fragmenta el poder o
digamos. ¿O lo concentra más? Lo que- bueno, para mí es ni lo concentra ni lo fragmenta. Bitcoin, en ese sentido, de hecho, la gente que tiene mucha plata, muchos de ellos que tuvieron la visión de Bitcoin son los que más Bitcoin tienen, con lo cual Bitcoin no es que agarra y hace una distribución de la riqueza. O sea, Bitcoin lo que hace es, digamos, sí redistribuye en el sentido de que hubo gente que fueron visionarios, que fueron parte y recibieron y gracias a eso pueden hacer cosas. O sea, que fue un habilitador Es lo mismo que pasó con el Silicon Valley, ¿no? Es como el Silicon Valley a través del software, de la innovación y demás, desplazó, digamos, el centro de gravedad de Estados Unidos, ¿no? Así como New York lo desplazó de Chicago, ¿no? Del sector productivo. Es como cada ola va como desplazando, digamos, si querés, el centro del poder o el foco del poder, y de alguna manera eso va redistribuyendo el poder también, porque son diferentes. Algunos son los mismos actores, otros no, porque no la ven, porque son el status quo, y el status quo, o sea, los que ya están en la cima, digamos, no pueden disrumpirse a sí mismos. Van a seguir jugando el juego que ya juegan porque son los líderes en ese juego, y a eso es lo que le da la oportunidad a los disruptores de entrar. Y esa también es una dinámica que es importante entender, que vos siempre tenés el status quo de algo, viene la innovación habilita nuevas formas de hacer eso de algo, ¿no? Es como, decís, bueno, viene antes de que saliera la imprenta, la única manera de transmitir el conocimiento era los curas que copiaban los libros a mano y ellos preservaban el conocimiento, entonces si querías llegar al conocimiento tenías que pasar por ellos, ¿no? Como que vino la imprenta y se empezaron a poder replicar los conocimientos en otra escala y pudo empezar a haber panfletos, con lo cual empezaste las ideas también a poder replicarlas en otra escala. Digo, generó algo que no era, posibilitó una nueva interacción social. Entonces, Bitcoin en sí no fragmenta el poder, no redistribuye, pero habilita algo. Y una cosa que cambia, que para mí sí es muy importante, es que a diferencia de lo que puedes hacer con los sistemas monetarios de los estados, que vos podés, digamos, barajar y dar de nuevo si no te gusta cómo salieron las cosas, que es lo que hacen cada vez que hay cada vez que hacen un default, o sea, hacen una devaluación o confiscan los fondos de la gente que está en el banco, o emiten plata a mansalva y la redistribuyen, ¿no? Con Bitcoin vos podés tener un montón de plata, podés tener un montón de poder. Si no lo usás bien, lo perdiste. O sea, no puedes cambiar el sistema para volver a quedarte en el juego. Y ese es el cambio, o sea, a ver, y esto puesto en términos concretos, fáciles de ver. Estados Unidos, en la crisis del 2008, en la crisis inmobiliaria, casi triplicó la masa monetaria. O sea, triplicó la cantidad de dólares que había. Eso quiere decir que cada dólar en términos absolutos que existía en el mundo pasó a valer un 35% de lo que valía antes. O sea, que cada dólar que nosotros estábamos atesorando en nuestro bolsillo valía 35 centavos. Estoy haciendo todo muy burdo, pero es para que se entienda, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no se manifestó eso de manera directa? Porque ellos lo inyectaron al sistema financiero norteamericano. O sea, que le dieron al sistema financiero norteamericano una liquidez extraordinaria, digamos, que no había generado, no es que se habían ganado el derecho de eso, fue simplemente el instrumento para canalizar este capital. Y eso se invirtió en inversiones de largo plazo, porque cuando tenés que invertir tanta plata, digo, y ahí tenés ciudades fantasmas, un montón de cosas que básicamente después, cuando se van a capitalizar, se van a convertir en dinero de nuevo, supuestamente eso no generaba inflación porque iba a ser esterilizado. O sea, toda esa plata que ellos inyectaron, cuando volvía del sistema, ellos iban a esterilizar y destruir los dólares. Pero cuando vos inyectás dinero artificialmente, generás cosas que nadie quiere. Por lo cual, cuando se vendan esas cosas, no las van a comprar al precio de mercado, digamos, o el precio de mercado va a ser mucho más bajo, o sea, van a bajar. Entonces, la esterilización tampoco va a ser del 100%. Lo que pasa es que esa inflación no se veía hasta que se empezó a ver, que es donde estamos ahora. Y ahí lo que tenés es que vos le sacaste, el dinero debería ser algo objetivo, porque lo que busca es, cuando yo te doy dinero a cambio de un servicio, de un producto, es, vos tenés una subjetividad sobre lo que vale lo que me estás dando, yo tengo una subjetividad sobre lo que vale lo que vos me estás dando, y el dinero es la manera de que nos encontremos, o sea, de que tu subjetividad y la mía se encuentren en algo que tiene que ser objetivo. Ahora, cuando alguien puede manipular ese medio de intercambio,
hay una tercera subjetividad en juego. Y eso es lo que hizo Estados Unidos con el dólar. Metió una subjetividad en la economía del mundo porque decidió sacarle plata a todos los que estábamos ahorrando en dólares y dársela a un grupo en especial. Y en la pandemia hicieron lo mismo, lo único que en lugar de esa plata extra que generaron, dársela al sistema financiero, se lo dieron a los norteamericanos en forma de stimulus check, o sea, de cheque de estímulo mensual. Con lo cual le dieron una ventaja extraordinaria a los norteamericanos usando la plata que todos los que teníamos ahorros en dólares teníamos. Entonces, cuando empieza a pasar eso, la gente empieza a decir, che, ya no sos un medio de intercambio y de atesoramiento de valor objetivo, porque vos estás manipulando esto y discrecionalmente redistribuyendo el dinero del mundo. Entonces me empiezan a pasar cosas como las que están pasando. Digamos que ya China crea su circuito de influencia, y ahora te respondo lo que me preguntaste, fue un gran elipse, pero bueno, China empieza a construir círculos de influencia económica con el renminbi, con el yuan, ¿no? Entonces dice, bueno, empiezo con mis como, bueno, nadie quiere el rublo ruso, el rublo ruso, la moneda rusa, dice, bueno, India negocia con Rusia, pero usando el renminbi, porque prefieren eso. Entonces, empiezan a generarse, con lo que vos decías, para mí vamos a un mundo multipolar, no vamos a otra cosa desplazando al dólar. El dólar va a seguir teniendo su área de influencia, pero no va a ser el único, ni va a poder imponer, como impuso con guerras y demás, y con el petrodólar, o sea, en realidad las guerras para defender el petrodólar, digamos, no va a poder hacer más eso. Entonces, va a tener un área de influencia que será el área de influencia donde se gane el derecho de tener esa área de influencia porque trae condiciones razonables y sirve como instrumento. China va a lograr su área de influencia, India probablemente, o los BRICS generen su área de influencia, y cripto es otro espacio aparte, que si vos me decís a mí, Bitcoin en particular es el único que yo diría, si tenés la posibilidad de ahorrar en 2, 3 años, el único que realmente tiene una escasez absoluta, digamos, ¿no? Que Programada. Sí, programada. Entonces, digo, pero el juego va a ser, digamos, múltiple, no va a ser uno reemplazando al otro, va a ser, pero Bitcoin es un jugador ahí, en ese escenario, ¿no? También los commodities, o sea, bueno, cuando empezamos a hablar de real world assets, yo no quiero ir muy profundo en la Matrix, pero, y esto lo dijo el Banco Central de Inglaterra en su momento, fue interesante que lo vieron bastante temprano. Cuando vos hablas de real world assets, en el fondo, al tokenizar todo lo que es valioso en el mundo, volvés al trueque. O sea, en algún momento va a pasar que yo voy a pagar con horas de mi tiempo y va a haber un mercado secundario que va a convertir horas de mi tiempo en toneladas de soja y a vos te van a llegar toneladas de soja, que es lo que vos querés. Ese concepto en realidad es un super trueque, es como un trueque, digamos, en esteroides. 2.0. Claro, 2.0, porque en el fondo resuelve el problema del trueque, que es, digamos, que así empezamos, ¿no? Tengo para darte un cuarto de chancho y vos tenés huevos, pero no tenés tantos huevos para darme, y yo no quiero tantos huevos tampoco. Entonces dejamos la deuda de la diferencia entre el cuarto de chancho y los huevos que me diste, y cómo la anotamos y cómo la registramos, que es lo que Nick Szabo en un artículo que se llama Shelling Out cuenta, que está muy bueno, que en realidad el dinero nace como una herramienta para gestionar las deudas intertemporales, o sea, para gestionar las deudas que van quedando a través del tiempo. Entonces creo que vamos a llegar a un punto donde incluso las monedas del fiat de los países no van a tener tanta relevancia. Si vos me decís cuál sería el escenario ideal, sería uno donde vos tenés, si vos querés ahorrar para tu subsistencia, ahorrás en una canasta de commodities que tienen que ver con lo que vos necesitas para subsistir. Alimentos, energía, lo básico. Si vos querés ahorrar para comprarte tu casa, vas a ahorrar en una canasta de commodities que tiene los elementos de la construcción, cemento, hierro. Entonces, y las personas deberían ahorrar en eso más que en una moneda que es arbitrariamente impresa y destruida, ¿no? Sí, y ahí ya la gente estaría ahorrando en lo que necesita, no en lo que... Y si tenés los mecanismos para hacer el intercambio, ya está. No hay más moneda de los países. Pero, bueno, ese es un proceso que va a llevar tiempo y es muy loco que eso que yo acabo de escribir de las canastas de commodities,
lo describió tanto Hayek como Keynes. Keynes, cuando hace el Fondo Monetario Internacional, quería en realidad hacer que la moneda fuera eso, por eso eran índices de commodities. Lo que pasa es que Keynes lo pensaba de manera centralizada, lo quería hacer desde el FMI, del Fondo Monetario Internacional. Después terminó siendo el SDR, ¿no? Que es una canasta de monedas en vez de commodities. Pero él quería crear algo que llamaba el Bancor, que era eso, y él decía, esta debería ser la moneda. Por cuestiones políticas terminó siendo el dólar atado al oro hasta el 71, que Nixon rompe ese patrón, pero en realidad estaba bueno. Y Hayek decía lo mismo, pero decía que los bancos emitan su propia canasta y que la gente elija, como que haya una competencia de canastas y que la mejor canasta gane por demanda, ¿no? Como un libre mercado del dinero o de las canastas, ¿no? de commodities. Me encantó. Bueno, ahí me prendiste varios temas para investigar, para charlar, para hacer contenido, así que gracias por eso. La verdad que posta que son temas que dan para largo debate y sobre todo porque no tienen una respuesta final, digamos, que ya sabemos cuál va a ser el desenlace, entonces en la medida que no sepamos eso, es ir un poco conversando, ir de alguna manera programando ese futuro que Ahora, se y está viene. el otro Quiero, actor que también, que son las corporaciones, que hasta ahora han perdido cada vez que intentaron, pero que van a seguir intentando, ¿no? Digo, los libras del mundo, digamos, ese es el otro jugador que todavía no se está manifestando. Hoy tenemos cripto, tenemos varias potencias mundiales armando sus circuitos económicos en base a sus monedas, pero también no nos olvidemos que las corporaciones también tienen su poder y van a seguir tratando de sí, creo tener. que hay también cierta concentración de poder en las grandes tecnológicas, que quizás su moneda de cambio es la atención de la gente, que no es poca cosa, así que No, quizás no es una criptomoneda y está dentro de una blockchain, pero el hecho de que compitan por la atención de la gente es de alguna manera un sistema monetario que se está generando, porque después terminan vendiendo nuestra atención a cambio totalmente. de plata por publicidad, entonces de alguna manera hay un sistema que también da para debatir y está bien. Quiero cerrarte agradeciéndote obviamente con un par de preguntitas sobre Rooftop. Como dijimos, todo esto tiene que ver también con Rooftop y lo que se está construyendo. ¿Cómo ves hoy a Rooftop después de ya 5 años, 5 o 6 años que comenzó a funcionar o de esas primeras ideas que tuvieron? ¿Cómo ves la evolución de Rooftop? ¿Cómo está hoy en día? No, lo veo, la verdad que lo veo muy bien. O sea, yo siempre explico a la gente que cuando vos creás, o sea, crear Rusto que es como crear una nueva ciudad. Como vos decís, che, mirá, acá vamos a hacer una ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque tiene acceso al mar, o sea, tiene un puerto natural bueno, tiene un río que viene acá, entonces tenemos agua, y cerca están estos recursos naturales. Ves los atributos y armás la grilla, ¿no? O sea, armar Rustock, cuando armamos Rustock fue armar la grilla de la ciudad. Le hicimos las primeras calles, hicimos el loteo, las calles, el loteo, pero después te das cuenta que, claro, para que vengan los primeros, los pioneros, digamos, a instalarse, no alcanza con eso. Tenés que hacer un poco más. Y como que ahí nosotros cuando lanzamos dijimos, tenés que además hacer el tendido eléctrico, las cloacas, el sistema de aguas, no sé cuánto. Y recién ahí empezás a poder atraer a los primeros pioneros que son, digo, el carnicero, el herrero, la gente que te va a dar los servicios básicos. Y después de eso, y todos esos vienen con un acto de fe, porque todavía ni siquiera tenés población, o sea, tenés un tendido más o menos decente, tenés algunos atributos por los cuales vale la pena hacer la apuesta, pero todavía no tenés población. Y después empezás a traer los primeros pobladores que también son true believers, ¿no? Son creyentes de la... Todavía en Rusto que estamos en esa etapa de que, digamos, ya tenemos los primeros, si se quiere, los primeros comerciantes y que encima son de muy buena calidad, porque Money on Chain para mí es el protocolo de stable assets mejor que hay en el planeta en este momento, y no lo digo a la ligera, o sea, es realmente, después da para hacer una charla de por qué digo esto, ¿no? Pero digo, tenés protocolos que son tope de gama, digamos, a nivel mundial, y después tenés otros que vienen de Ethereum, ¿no? Implementar como Tropicus, que es una implementación de Compound, pero bueno, pero ya vas teniendo todo lo que necesitas, lo básico que necesitas para vivir. Ahora, ¿está todo? ¿Tenés el teatro? No, teatro no hay.
faltan cosas y estamos en ese proceso de que se terminen de completar esas cosas que faltan para que Rustock sea una ciudad, ¿no? Para que deje de ser un pueblo y se convierta en una ciudad. Estamos ahí en el borde, pero me gusta porque hay como, bueno, muchas integraciones. Eso es otra cosa también. Nos faltó en esta analogía las vías de comunicación con las otras grandes ciudades durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es algo que en los últimos meses recién se empezó a ver, de tener buena interoperabilidad con Ethereum, buena interoperabilidad con las otras redes, Hoy con todas casi. con todas. Eso hace un año no estaba. Entonces, eso es muy importante. Por eso, bueno, yo soy paciente, estoy hace 12 años buscando detrás de una visión, ¿no? Pero, digamos, lo veo a Rustock mejor que nunca. O sea, cada año que pasa, vamos, digamos, haciendo que esa ciudad, digamos, se manifieste. Y después cuando conectan todos los puntos, si estábamos en lo cierto en términos de esos atributos diferenciales por los cuales elegimos instalarnos donde nos instalamos, que es básicamente sobre Bitcoin y demás, bueno, el resto va a suceder, ¿no? Pero estamos ahí poniendo las últimas piezas para que se convierta en una ciudad y se puedan ver realmente esos atributos que nosotros dijimos que eran fundamentales. Cosas de eso también es todos los protocolos de Riff, que tienen integrados en una wallet, dan una experiencia del usuario mainstream, o sea, porque eso es a donde tenemos que llegar. La gente debería poder usar una billetera y sentir que está usando Mercado Pago, aunque toda la infraestructura subyacente sea descentralizada. Entonces falta todavía, digamos, completar el ecosistema de Rustock, falta todavía en Riff unir los puntos para construir esa experiencia del usuario mainstream y bueno, y cuando todo eso esté, la visión se va a poder manifestar. Bueno, y la parte de identidad digital, que es lo que estoy trabajando con la fundación en Suiza, y cuando esté eso, ahí el sueño de poder crear un sistema financiero que le pueda servir a cualquier ser humano en el planeta se va a hacer realidad. Así que no sé cuándo sucederá, no sé si sucederá el año que viene, en 2 años, pero que estamos en el camino correcto, estoy seguro. Me encanta. Veo también esto en general al estar ya hace sí, más de un año y medio dentro de Rooftop, que es también, como vos decías, es una maratón, no es un sprint, no volverse locos y decir, no, ahora tenemos que hacer NFT, ahora tenemos que hacer meme coins, ahora tenemos que, como bien clara la visión, y creo que eso es algo que destaco mucho en Rooftop, escuchando obviamente lo que va pasando, las innovaciones que hay, Sí, pero sin sí, volverse loco de seguir cualquier narrativa, ¿no? sí, sí. Además, a ver, para mí NFTs, cuando arrancó, de hecho yo hice un proyecto en NFTs que se llama Carnaval, que no progresó por otros motivos, pero yo creo que los NFTs tienen valor, pero no lo que hablábamos antes, no si es algo puramente especulativo, pero como herramienta, si es una herramienta para, digamos, gestionar los derechos de autoría, los derechos de acceso, es una excelente herramienta. Ahora, si es solamente especulativa, como fue todo el mundo NFT inicial, y nada, el 98% espuma, 2% valor. Entonces, hay que darle 2 o 3 vueltas a eso para que se convierta en una herramienta valiosa y empiece a haber un mercado, digamos, real, ¿no? Pero bueno, como todo, las narrativas, algunas están, los ICOs, está bien, el 98% murió de los ICOs, 97, 98%. Pero los que quedaron están construyendo un montón de valor. DeFi también, miles de protocolos, después se fue consolidando. Los que quedaron fueron súper valiosos. Hubo grandes burbujas que explotaron, digo, tenés los Terra Luna, sí, hubo un montón de daño, de destrucción, pero también hubo creación, ¿no? Es como, y eso va acumulando, ¿no? Me gusta la frase de Hemingway, eh, en inglés es gradually then suddenly, ¿no? Es gradualmente y de golpe, ¿no? Y es eso, es acumular de a poquito, y en algún momento eso, digamos, se manifiesta. Me encanta. Y bueno, quizás un poco ya la respondiste, pero ¿cómo te gustaría ver ese Rusto que dentro de 5 o 6 años, crees que con Rusto que la gran misión es poder llevarle justamente acceso a servicios financieros y a soberanía sobre su dinero a personas que no lo tienen hoy en día? Ese es mi propósito, pero yo creo que Rustock también va a empoderar no solo a los que están excluidos, o sea,
hay una trilogía, digamos, que si vos le das a las personas la posibilidad de atesorar valor en el horizonte temporal que ellos puedan, ¿no? Porque de pronto, si vos podés atesorar valor en 3 años, bueno, comprá Bitcoin. Pero si vos no podés atesorar en 3 años, y mejor un stable asset, o como decía yo, una canasta de commodities, otra cosa que tenga, digamos, que sepas que va a preservar el valor, pero no va a tener una volatilidad en el horizonte temporal que vos vas a ahorrar muy grande. Y si a eso vos podés usar eso que estás usando para atesorar valor como colateral para obtener liquidez cuando la necesitas, decir, che, tengo una necesidad de dinero porque que ha pasado en Tropicus, me encantó esa historia, alguien que cambiaba de trabajos y no quería vender sus bitcoins, pero necesitaba la plata para bancar un mes hasta que enganchaba con el nuevo trabajo, y en el nuevo trabajo ganaba más, con lo cual después lo recuperaba y lo pagaba. Bueno, y pudo poner sus bitcoins de colateral, sacó un préstamo en dólares, vivió con eso, enganchó el nuevo laburo y después repagó y salió adelante. Entonces, si vos podés conectar eso, el atesoramiento de valor, con la liquidez, o sea, con sistemas de préstamos, y además eso lo conectas con los sistemas de pagos existentes, o sea, con una tarjeta de débito que podés usar en cualquier lugar, digamos, o con una app que opere con el QR del país donde estás y podés pagar con QR desde tus activos digitales. Esa herramienta así de fácil, integrada, no existe hoy en el mundo tradicional. O sea, es como que lo de pago sí, está re pulido, está... Ahora, cuando los mecanismos de preservación de valor son muy pobres, o sea, es más, muchos son mentirosos. Te dicen, bueno, ponete un plazo fijo en pesos. Cuando mirás lo que es la evaluación del peso versus el interés del plazo fijo, perdiste plata. O sea, perdiste. Entonces, ahí, si logramos articular ese círculo dorado, digamos, de funcionalidades, le podemos dar herramientas que las va a usar o sea, le resuelven el 100% de las necesidades del 85% de la población. Después el 15% más rico tiene necesidades más sofisticadas, va a buscar otras cosas, pero creo que nosotros con lo que estamos haciendo en Rustock tenemos el potencial de ayudar al grueso de la población, ¿no? Total. Me encanta. Bueno, por ello, muchas gracias, Edito. Para cerrar, una pregunta que es más a nivel personal, y es una curiosidad en realidad, así que voy a compartir rápido pantalla. El porqué del buzo justamente con la de Superman que te he visto en varias conferencias y demás, tiene un sentido de ser, porque justamente creo que fue en el momento que te empecé a conocer un evento en Rusto que en un palacio en zona norte, no me acuerdo cuál era. Creo que esta foto Y de por ahí y demás fue la que encontré. ese buzo ¿Por qué justamente? me lo regaló una novia, pero digamos, pero me gustó que es un buzo de Superman, pero vos lo tocás y es todo, es como Felpa. el felpa, es como, es como un juego ahí con, digamos, es como un juego con el tema de, bueno, ser un héroe sin serlo, ¿no? Porque es como decir, es ser héroe en el sentido de salir a eso, a dar la batalla que hay que dar. Todos somos héroes o podemos serlo a nuestra manera, ¿no? Es como que no es el héroe, pero por eso es de felpa, ¿no? No es el héroe. Porque una cosa es ser Superman, que es justamente es Con callado todo superhumano y no trabado. tiene, claro, ¿no? Y además que, digamos, es invulnerable, ¿viste? Es como, y otra cosa es decir, che, ser un héroe es jugarte por lo que vos crees y con lo que eso implica también, que muchas veces no sale, que muchas veces es muy difícil. Entonces, como hay un juego ahí con eso Me gusta. Que todos nos podemos poner ese traje de héroe y a nuestra manera también aportar Sí, nuestro granito de arena para un exacto. mejor mundo. Así que ese era un poco el juego. Me encanta. Bueno, gracias, Dieguito. La verdad estuvo muy buena. Como dije, da para conversar horas y horas. Bueno, Creo que son temas súper interesantes. acá algunos Así meses que hacemos otra, armamos otra y charlamos de otros temas que quieras que charlemos. no, Así que, totalmente. Bueno, bueno, muchas gracias a gracias todos por por invitarme. prestarnos también sus oídos y sus vistas del otro lado. Y bueno, nos vamos a estar reencontrando en otros videos. Chau, chau. Abrazo grande.